Vamos a comenzar por recordar lo que es una función. Consideremos dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto f de X. En una función existe una relación. Eso es base. Una relación entre estos dos conjuntos. El detalle está en que esa relación implica que para cada valor adscrito al conjunto X hay uno y solo un valor asociado desde el conjunto f de X. Exactamente lo mismo, solamente que no estamos hablando de una función f de X, sino una función p de X, o sea, función de probabilidad de X. En esta función, por el hecho de ser función, cada X sub 1 tiene un único p de X sub 1, X sub 2 un único p de X sub 2, X sub 3 un único p de X sub 3, X sub 4 un único p de X sub 4, y así hasta un X sub i que tiene relación con un único p de X sub i. Parte de lo siguiente. Contamos con una variable aleatoria cuantitativa. Recordemos que cuando hablamos de variables cuantitativas tenemos dos tipos. Una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. Aquí cambia un poco la nomenclatura. Con las variables cuantitativas discretas hablamos de una función de probabilidad, o también la llamamos función de masa de probabilidad. En el caso de las funciones continuas, hablamos de una función de densidad de probabilidad o simplemente densidad de la variable. Pero básicamente, estas funciones tienen un único objetivo. Buscan asociar cada X correspondiente a un espacio muestral con su probabilidad de ocurrencia en este espacio. En otras palabras, hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Vamos directo con la definición, su mismo nombre nos lo dice. Una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Su mismo nombre, ejemplo. Vamos a encontrar la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. Sí, recurrimos entonces a uno de los experimentos aleatorios más sencillos que tenemos en nuestro curso de estadística, que será lanzar un dado. Y vamos a anotar todos los resultados posibles de este experimento aleatorio de ese ladito, en ese conjunto, pero de manera gráfica, empleando figuritas por ahora, ¿ok? Si es que lanzamos nuestro dado, puede que nos toque la cara del dado que tiene un puntito. A lo mejor nos toca esa otra cara de allí. A lo mejor la cara del dado que tiene 3 puntitos. De repente esa otra cara. De repente nos toca la cara del dado que tiene 5 puntitos. Y con un poco de suerte nos toca la cara del dado que tiene 6 puntitos. Listo ya ese conjunto. Allí tenemos, ¿qué cosa? Ahí tenemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. ¿Y eso cómo se llama? Se llama espacio muestral. Y se representa con la letra S mayúscula. A continuación, entra en escena nuestra variable aleatoria. Sí, vamos a definir la variable aleatoria X como el resultado de lanzar un dado. ¿Ok? No lo olvides, nuestra variable aleatoria X será el resultado de lanzar un dado. Y vamos a anotar de ese ladito, en ese conjunto, los valores del rango de esta variable aleatoria. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué cosa vamos a tener en ese conjunto? Uy, ¿será que ahí vamos a tener alguna fórmula rara? ¿Un teorema complicado o algo de lo que no hayas escuchado nunca antes? No, solamente tenemos que recordar que una variable aleatoria es una función que asigna un número real al resultado de un experimento aleatorio. Entonces a cada una de las figuritas le vamos a asignar un número real. A la cara del dado que tiene un puntito le asignamos el número 1, siempre un número real. A la cara del dado que tiene 2 puntos, mucha atención, porque la variable aleatoria, esa va con letra mayúscula, por eso ahí tenemos a la X mayúscula. Mientras que los valores de la variable aleatoria en su rango siempre van con la letra chiquita, van con la letra minúscula. Por eso ahí tenemos la X minúscula. Vamos bien por ahora. Ahora se viene la parte más interesante. Mira, mucha atención. Función de probabilidad de variable aleatoria discreta. ¿Tenemos ya la variable aleatoria discreta? Ya la tenemos. Porque X no es cualquier variable aleatoria. No. Es una variable aleatoria discreta. Porque puede asumir un número contable de valores en su rango. Vamos a contar la cantidad de valores que tiene en su rango. Nuestra variable aleatoria X tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores posibles. Los pudimos contar sin ningún problema.
Si tú quieres estudiar un poquito más de variables aleatorias discretas y continuas, encontrarás el video de ese ladito. Bien, y ahora vamos avanzando con nuestra gráfica. Viene la función de probabilidad de nuestra variable aleatoria discreta x. Y mira, esta función de probabilidad parte ¿de dónde? De los valores de la variable aleatoria. ¿Y dónde termina? En ese conjunto. Ahí tenemos su rango. ¿Y qué cosa vamos a tener en el conjunto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Recurrimos a nuestros libros de cálculo o a nuestros libros de astronomía? No, recurrimos a la definición. Mira, función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. ¿Ya tenemos los valores de la variable aleatoria? Ya está. ¿Qué nos falta? Asignarle probabilidades. Nada más. A cada uno de los valores de la variable aleatoria le vamos a asignar su respectiva probabilidad. Empezamos y para ello necesitamos la formulita de probabilidad, la más fácil. Probabilidad de que ocurra el evento A es igual a número de casos favorables de A dividido entre el número total de casos posibles. Arrancamos con la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome el valor de 1. Eso será la probabilidad de obtener la cara que tiene un puntito al lanzar nuestro dado. ¿Se entiende? Probabilidad de que x tome el valor de 1 será la probabilidad de obtener la cara del dado que tiene un puntito. Si es que lanzamos nuestro dado, ¿cuál es el número total de casos posibles? La parte de abajito de la fórmula. Si es que lanzamos nuestro dado, la variable aleatoria continua es aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores. Y definir la variable aleatoria b como el peso de una vaca en la granja de Jorge. Para no meterme en problemas, trabajaré en kilogramos, ¿sí? ¿Qué valores vamos a encontrar en el rango de la variable aleatoria b? Bueno, de repente seleccionamos una vaquita al azar por ahí y esta tiene un peso de 243,627211 kilogramos. De repente seleccionamos una vaca más grande y esta tiene un peso de 741,13926577 kilogramos. Y una vaquita medianita que de repente nos encontramos por ahí tiene un peso de 496,9992 kilogramos. También sabemos que el becerro más pequeñito, más flaquito en nuestra granja tiene un peso de 30 kilogramos y la vaca más grandota, esa tiene un peso de 1000 kilogramos. Muy bien. Esta variable aleatoria en su rango tiene un número contable o incontable de valores. Hasta ahí aparentemente solo hay 5 valores. Pero de repente seleccionamos otra vaquita por ahí y tiene ese peso. Y otra vaquita por ahí con otro peso. Y otra 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 con otro peso. Y así. Nunca terminaríamos con la cantidad de valores posibles que puede asumir la variable aleatoria b. Esta variable aleatoria b puede asumir un número incontable de valores. Puede asumir cualquier valor dentro del intervalo que va desde los 30 hasta los 1000 kilogramos. Ya no los podemos contar. Esta variable aleatoria presenta un número incontable de valores. Puede asumir un número incontable de valores, por lo tanto se trata de una variable aleatoria continua en este video. Y ahora sí, veamos nuestra función de densidad de probabilidad. Para ello vamos a trabajar con x, que será nuestra variable aleatoria continua. Y también trabajaremos con f de x, que será nuestra función de densidad de probabilidad. ¿Por qué es tan importante esta función de densidad? ¿Por qué la vamos a estudiar tanto? Porque nos ayuda a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua x asuma un valor en el intervalo que va desde a hasta b.